Hola. Bueno, muy interesante la charla del doctor Cereceto, como siempre. Lamentablemente no lo pudimos tener acá con sus rimas habituales. Bueno, ahora Carlos, el doctor Carlos Fondevila, ya lo presentamos, también amigo de la casa. Nos va a hablar de complicaciones asociadas a vacunas del COVID. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio muchísimas gracias a la comisión directiva y al grupo de Sangrado por esta invitación. Muchas gracias a los presentes que desafiaron el frío y un saludo también a los televidentes. En esta segunda charla vamos a hablar ahora de la versión vacuna de la enfermedad COVID. Y en realidad, si bien la reunión la organiza el grupo de Sangrado, van a ver que una gran parte de la charla va a estar asociada o referida a una complicación que poco tiene que ver con el sangrado, lo cual demuestra una gran amplitud de criterio por parte del grupo que me invitó. Como ya nos anticipó José, la pandemia COVID rápidamente nos mostró que era algo más que una infección respiratoria grave y una tormenta de citoquinas, y aparecieron reportes que nos interesan mucho a los hematólogos rápidamente, distintas patologías de las nuestras, vasculitis, PTI, trombosis, a veces muy conspicuas, a veces comunes, a veces acompañadas por un contexto de trombosis y CID, trombosis microvascular, cuadros que tenían que ver con activación del complemento, inclusive fenómenos puros de laboratorio como el reporte aislado de pacientes con anticuerpos antifactor plaquetario 4 como en el HIT, pero sin heparina previa. Llegó la vacuna. Y curiosamente, para cada uno de los reportes de la enfermedad por COVID, la vacuna tiene una publicación, por lo menos, o varias, en donde reproduce exactamente cada una de las mismas patologías. Esto significa que tanto el virus como la vacuna gatillan eventos similares y algo deben tener en común. Lo primero que se pensó, dado que el virus tiene la glicoproteína Spike y la vacuna, todas las plataformas incluyen distintas formas o variantes de esta Spike, para que el organismo desarrolle inmunidad, que debía tener que ver con la Spike. Por mimetismo molecular, lo van a escuchar muchas veces hoy, porque esta Spike se une al endotelio y se une a las plaquetas y entonces lastima el endotelio, daña los glicosaminoglicanos que mantienen la tromboresistencia, hace que las plaquetas liberen factor plaquetario 4, activan complemento, activan ADCC. Bueno, para todas estas teorías postuladas hay muy poca demostración real, pero como teoría suenan lindo. Cuando entramos en las vacunas específicamente adenovirales, tanto el adenovirus de chimpancé de la AstraZeneca como los humanos de las otras vacunas adenovirales, se demostró que se unen al factor plaquetario 4. Y esto explica reportes viejos de otras vacunas adenovirales, por ejemplo la del Zika, la del chikungunya, algunas vacunas HIV y sobre todo la del ébola, en donde habían habido reportes aislados de trombosis que se tomaron, entre comillas, como mala suerte. Claro, la densidad vacunatoria, en el caso del ébola, fue el que más se usó, eran 200.000 vacunados. Piensen en los millones de vacunados simultáneamente ahora para el COVID, y eso va a entender que un pequeño evento aislado, en el caso de las otras vacunas, se haya visto magnificado en los reportes actuales de enfermedad COVID y en lo que vamos a hablar más tarde, que es el tema del VIH. Bueno, tenemos distintas vacunas autorizadas para uso clínico. Básicamente son 3 plataformas, las RNA, las de vector adenoviral y las de virus inactivado. Para todas, en fase 4, aparecieron de manera inesperada durante la farmacovigilancia complicaciones graves y que no se habían conocido antes, sobre todo el Guillain-Barré y las miocarditis, y sobre todo complicaciones oftalmológicas. Los hematólogos no nos quedamos atrás y tuvimos nuestras propias complicaciones. Dependían algunas de autoinmunidad, por ejemplo, la PTI, o las anemias hemolíticas autoinmunes, o algunos casos de inhibidores adquiridos contra factores de la coagulación. Dependían de activación del complemento, como en el caso del SUA típico o casos de HPN. Dependían del daño medular directo, algunos reportes muy esporádicos de aplasia y otros reportes más frecuentes de síndrome hemofagocítico y vacuolización. Estoy hablando de la vacuna, no de la enfermedad. Lo más frecuente
eran las complicaciones de sangrado y las complicaciones de trombosis, y sobre estas voy a basar el resto de la charla. Las causas de sangrado en un vacunado para COVID son múltiples. Tenemos, en principio, daño directo a la pared vascular, daño físico o mecánico, o endotelitis. Esto tiene que ver en algunos casos con el EDTA, que da un síndrome muy parecido al del leak capilar y cuadros de eritema. Muy frecuentemente cuadros de púrpura vasculítica, ya sea leucocitoclástica o de Scholl-Henoch, y en algunos pacientes puede gatillar cuadros de SID, y esto ha sido descrito particularmente, SID fibrinolítica, en pacientes con síndromes de malformación vascular, como angiomas, angiomatosis múltiple, Casa-Bach-Merritt, aneurismas grandes, que al recibir la vacuna gatillan un desbarranco, una hiperfibrinolisis y un desbarranco de la coagulación. También hay, como mencioné, casos de inhibidores adquiridos, contra 8, contra 13, contra von Willebrand, y los más frecuentes son las trombocitopenias de distinta causa. Hay casos de variabilidad en el ring, sobre todo de aumento del ring, y casos bastante habituales, pero poco significativos, poco importantes, de hematomas en el sitio de inyección. Nos vamos a circunscribir, por cuestiones de tiempo, dentro de la patología del sangrado, a la PTI. Ahora va a ser PTI por la vacuna, no por la enfermedad. Hay casos de PTI de novo. La incidencia en un primer momento se la consideró excepcional, muy poco frecuente, menos de 1 por millón, y esto era porque los casos venían de Inglaterra. En Inglaterra usaban vacuna de RNA, y con la vacuna de RNA realmente la PTI de novo es poco frecuente. Pero después empezaron a llegar los reportes de sitios que usaban vacunas ADN, y en el caso de la vacuna ADN se vio que la frecuencia de casos de PTI de novo era mucho más alta, llegando hasta 10 por millón de vacunados, y esto es sustantivamente mayor que la incidencia de PTI esperada en esa población. La mayoría de los casos se van a dar después de la primera dosis. Es una complicación frecuente, aparece en la primera semana o los primeros 10 días de la vacunación y suele ser grave. Esto es, el nadir suele ser bastante extremo, menos de 30.000, menos de 20.000 plaquetas, y 2 de cada 3 enfermos van a tener alguna manifestación de sangrado. Obviamente, ante una persona que se vacuna y le bajan las plaquetas, lo primero que uno tiene que pensar si es una PTI o es un BIT. Debo pensar en PTI si el paciente sangra, más que trombosar, si tiene un dímero normal o no muy alto, si tiene un fibrinógeno normal y un coagulograma normal. La otra situación es el paciente con PTI previa, persistente o crónica, que es vacunado, y acá la recaída no es tan infrecuente. Entre 3 y el 20% de los portadores que se vacunan van a tener una recaída. El riesgo es mayor si el paciente es joven, si las plaquetas al momento de la vacunación estaban por debajo de 50.000, si el paciente estaba en ese momento con tratamiento, y si la enfermedad es más severa. Y la enfermedad más severa se ha definido como los pacientes que tuvieron que requirieron esplenectomía o que habían requerido múltiples líneas de tratamiento. En estos últimos 2 casos, el riesgo de recaída es de 1 de cada 2 vacunados. La recaída también acá es precoz, se ve dentro de la primera semana, y puede aparecer no solo con la dosis 1, sino con la dosis 2. Es más, puede aparecer con la dosis 1 y con la dosis 2. La mitad de los que recayeron con dosis 1 recaen con la dosis 2. La recaída con la dosis 2 suele ser más precoz y suele ser más severa. Y 1/3 de estos enfermos que recaen con la vacuna tenían historia de PTI por alguna otra vacuna previa. ¿Cuál es la causa o la fisiopatología? Una vez más, el mimetismo molecular entre la glicoproteína spike y algún fragmento de alguna de las proteínas o moléculas humanas. Curiosamente encontraron que la anquilina 1 es exactamente igual a un pedacito del spike, y esto explicaría por qué muchos de estos enfermos que se vacunan hacen anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos. Y la otra explicación que se dio pasa por los adyuvantes que incluyen todas estas vacunas a través de un síndrome de autoinmunidad que está inducido por el adyuvante. ¿Cuál es el manejo? Muchos de estos enfermos el único manejo que requieren es mirarlos, pero hay un 20% que va a requerir tratamiento. Por suerte el 90% va a andar bien con el tratamiento estándar, usual, igual al que aplicaríamos en un paciente con una PTI común. Algunas premisas ya las anticipó José, se trasladan a la PTI vaccinal igual: evitar la alta dosis de corticoides, evitar la alta dosis de cualquier inmunosupresor, evitar el rituximab, evitar la esplenectomía. Si decido usar corticoides, empezar con una dosis baja. Si después de unos días veo que no anda, estoy moralmente habilitado para pasar a la dosis estándar. La gamma-globulina se reserva para plaquetopenias extremas o sangrados graves. En cuanto a los agonistas,
No son la primera línea, pero los debo tener ahí muy al alcance de la mano. Serían la primera elección de segunda línea y debo migrar rápidamente al agonista si no hay respuesta con el tratamiento inicial. Algunas misceláneas. La PTI previa no contraindica vacunarse, aunque la PTI haya sido gatillada por otra vacuna. Debe hacerse un control de plaquetas unos días antes para asegurarme que el enfermo no está plaquetopénico. En ese caso sí está contraindicada la vacunación. Y después, una semana después, y algunas guías dicen hasta 3 semanas después, un control semanal. No vacunar en enfermedad aguda, no vacunar en una recaída, no vacunar si tengo menos de 30.000 plaquetas. ¿Qué pasa con la dosis 2? Al principio, cuando sabíamos poco, la conducta era muy cautelosa y decían no. Después, cuando supimos un poco más, empezaron con el bueno, tal vez, puede ser, probablemente. En realidad, de los que tuvieron PTI con dosis 1, entre un tercio y la mitad va a repetir la PTI con la dosis 2, lo cual es bastante peliagudo decir andá y vacunate. Así que lo que te dicen es evaluar en cada caso el costo-beneficio. Lo que sí te recomiendan es preferir vacunas RNA, que son menos PTIzantes que las vacunas ADN. El problema es cuando tuviste una PTI con vacuna RNA, no está demostrado que la vacuna ADN sea segura, la inversa sí. Como conclusión, y para terminar con el tema de la PTI, es un fenómeno que vemos con todas las vacunas. En el caso de las adenovirales, la incidencia es mayor que la de la esperable para esa población. Los eventos de novo son infrecuentes. En caso de PTI preexistente, hasta un 20% va a recaer, y si el paciente está plaquetopénico, esplenectomizado o multitratado, el riesgo puede ser del 50%. La dosis 1 hay que darla siempre, aun si hay historia de PTI por vacunación. Si el paciente tiene una PTI previa y va a recibir dosis 1, vigilar plaquetas antes y después. En cuanto a la dosis 2, entre un tercio y la mitad va a repetir, así que evaluar en cada caso y en lo posible preferir plataformas RNA. Vamos a pasar a la otra complicación, en donde si bien la cosa empieza por una plaquetopenia, o sea que nos vendría bien para esta charla, el problema es mucho más grave porque terminan con una trombosis. Como marco general, las trombosis asociadas a las vacunas se ven con cualquier plataforma. Estoy hablando de trombosis en general, no de síndrome BIT. Así que cualquier vacuna de COVID puede terminar con una trombosis. Si yo analizo las trombosis por vacuna y por sitio, y me voy a dar vuelta porque acá en la pantalla los colores no los veo bien, por eso quiero sí, acá está. Estas barritas marrones indican las trombosis comunes, TBP o TEP. Como ustedes ven, a primer golpe de vista, lo más frecuente que te va a agarrar si te va a agarrar una trombosis es una TBP o un PET o un TEP, no una trombosis cerebral. Con cualquiera de las vacunas. Si analizo las barritas rojas y azules, que son la trombosis cerebral y la trombosis esplácnica, se dan con todas las vacunas, pero con mucho más entusiasmo en las vacunas del extremo derecho, que son las dos vacunas adenovirales, la AstraZeneca y la Janssen. Conclusión, todas las vacunas pueden dar trombosis TBP-TEP, todas las vacunas pueden dar trombosis esplácnica o cerebral, pero las que lo hacen con más entusiasmo son las vacunas adenovirales. ¿Qué pasa cuando analizo las trombosis con trombocitopenia? Bueno, acá si las abro por sitio y por vacuna, fíjense qué pasa. Cuando tengo una TBP-TEP puedo tener trombocitopenia, pero es muy poco frecuente. Y dentro de esta poca frecuencia, una vez más, las adenovirales son las que se llevan la mayor posibilidad. Cuando voy a trombosis cerebral o esplácnica, ya la trombocitopenia no es tan rara, es bastante más frecuente, sobre todo cuando uso vacunas adenovirales, que son la barrita verde y la barrita violeta. Conclusión, si tengo una TBP o TEP, probablemente no voy a tener trombocitopenia. Si tengo una trombosis venosa cerebral o esplácnica, probablemente sí, sobre todo si la vacuna involucrada es una vacuna adenoviral. Los españoles del registro Riete juntaron toda esta información de manera muy elegante. Miren lo que hicieron. Tomaron, por un lado, vacunas RNA, por otro lado, vacunas adenovirales. Si analizo riesgo de trombosis en general, el riesgo de trombosis en general está aumentado claramente con las vacunas adenovirales, en cambio las vacunas RNA lo aumentan muy parecido a lo que es el grupo de control. Si tomo los pacientes que hicieron trombosis cerebral, los pacientes con vacuna RNA tienen un aumento del riesgo de trombosis cerebral, así que no es verdad que la vacuna RNA no da trombosis venosa cerebral, lo da, pero muchísimo más lo da la vacuna adenoviral. Y cuando me fijo en la plaquetopenia, mientras las vacunas ARN no tienen un aumento significativo respecto al grupo control, o sea,
puede haber trombosis con trombocitopenia, exactamente igual que en el grupo control. Pero las vacunas adenovirales tienen 3 veces más chance de tener una trombosis acompañada con plaquetopenia. Como consecuencia, la mortalidad y el sangrado es mucho más elevado con las vacunas ADN que con las vacunas ARN. Así que entonces, y resumiendo, tengo 2 cuadros. El de trombosis sin plaquetopenia, esto en general involucra una TBP o un TEP, si bien hay casos esporádicos de trombosis cerebrales, generalmente involucra una vacuna RNA. Con factores de riesgo convencionales, el pronóstico es bueno y el tratamiento puede ser el convencional y estos pacientes van a andar bien. Y tengo los pacientes que tienen trombosis con plaquetopenia, estos en general van a tener una trombosis cerebral, esplácnica o en sitios múltiples, en general han sido vacunados con una vacuna adenoviral, en general son personas jóvenes sin factores de riesgo y tienen mal pronóstico y mucha mortalidad si los trato con la anticoagulación convencional. Este cuadro ha recibido en muy pocos meses 3 nombres distintos. BIPIT, BIT, TTS, todos remarcan la paradoja de tener trombosis con trombocitopenia y algunos agregan el componente de BI que es vaccine induced, inducidos por la vacuna. En realidad los hematólogos el nombre TTS no nos gusta mucho. Esta BIT o TTS es una forma, hoy considero una forma altamente trombótica de CID que aparece después de la vacuna. Se debe a una intensa activación de plaquetas y de coagulación, es inmunomediada por la aparición de anticuerpos contra el factor plaquetario 4 y en 1/3 de los casos se acompaña de sangrado, sobre todo cerebral. Es muy parecida al HIT y a otros TTS y por eso no nos gusta el nombre TTS que le dan muchas revistas. TTS o síndrome de trombocitopenia con trombosis lo conocemos de hace siglos nosotros, no necesitábamos la vacuna. Un porcentaje de los TEPS o de las TBP graves, los pacientes con trombosis y cáncer, los pacientes con CID, son el epítome de la trombosis con trombocitopenia. Estos pacientes tienen trombocitopenia por consumo y necesitan de la anticoagulación para no morirse y eso les va a levantar las plaquetas. También conocemos otros pacientes con TTS, por ejemplo, una PTI con trombosis, un SAF catastrófico, un HIT, la PTT. En estos casos la plaquetopenia no es por consumo, es inmune. Y estos enfermos, si los anticoagulo y no les apuntaron las plaquetas, se mueren desangrados. Estos enfermos necesitan inmunosupresión o gamaglobulina o rituximab. Por lo tanto, debemos considerar el BIT como una forma de TTS que está inducida por la vacuna y por eso en las revistas de hemostasia ha vuelto a ponerse de moda el nombre BIT y no el nombre TTS. Si hablamos de la frecuencia, es un cuadro que depende mucho su frecuencia de la vacuna que utilicé. 10 casos por millón para la vacuna AstraZeneca, 1 caso por millón para la otra vacuna adenoviral, que es la Janssen, y 0.1 para las vacunas RNA. Así que, evidentemente, es un síndrome que se ve con todas, pero sobre todo con las adenovirales. Hay diferencias geográficas muy interesantes. Fíjense acá, los países nórdicos tienen casi 20 casos por millón de vacunados, el resto de Europa 10, Canadá 5, Sudamérica y el Asia 0.2 casos por millón de vacunados. ¿Por qué es esto? Y bueno, lo primero que pienso es por la rigurosidad del reporte, probablemente, pero también podría tener que ver la etnia. Piensen que curiosamente los que tienen más frecuencia son los países que más prevalencia de trombofilia menor tienen, 5 Leiden y protrombina 20-210. Eso no está estudiado en vacuna, sí está estudiado en COVID y se vio que los pacientes COVID que trombosan son pacientes que tienen 50% trombofilia subyacente. Corrección, los pacientes COVID que trombosan en el cerebro o en la panza, el 55% tiene trombofilia subyacente. Los pacientes COVID que trombosan en el pulmón no tienen trombofilia subyacente. Eso está hecho para COVID, no para vacunas. En Argentina tenemos datos del CONASEBA y nuestro número estaría acá, en el medio, entre lo que sería Europa y el resto de Sudamérica. La vacuna que más TTS ha dado es la vacuna AstraZeneca, 1 caso por millón de dosis, y después hay datos para la vacuna Sputnik, que también es adenoviral, 0.1 casos por millón de dosis. ¿Qué pasa con la edad? Parece que tener menos de 50 años es el doble de peligroso para desarrollar el síndrome. Este dato en realidad parece tener valor solo para la vacuna AstraZeneca. Como se ve en este estudio, que separó en verde las vacunas AstraZeneca y en amarillo las vacunas RNA, la posibilidad de hacer trombosis en el cerebro, en el abdomen o plaquetopenia es mucho más evidente en las personas vacunadas con adenovirus y son jóvenes. Y cuando se avanza en edad, el riesgo decae. En cambio, para la vacuna RNA le da lo mismo que seas joven o que seas viejo. El riesgo es
generalmente bajo, independientemente de la edad. Así que el problema de la mayor trombogenicidad en personas jóvenes parece limitarse a las vacunas ADN, específicamente a la vacuna AstraZeneca. ¿Qué pasa con el número de la dosis? Acá también es claro que si bien la primera dosis es la que se lleva todas las palmas, tiene un riesgo por lo menos 4 veces más de trombosis que la segunda dosis también tiene riesgo. Lo interesante es que los casos reportados con segunda dosis aparecen antes, inclusive hay casos reportados hasta el día siguiente de vacunarse y parecen tener mayor gravedad. Este tema de la dosis es independiente de la edad. La primera dosis es más peligrosa tanto en personas más jóvenes como en personas más viejas. ¿Cuál es la fisiopatología? Una vez más, el mimetismo molecular entre porciones de la glicoproteína spike y el FP4. Lo interesante de esto, que alguien se tomó el trabajo de agarrar anticuerpos de pacientes que habían tenido VIH, esos anticuerpos que estaban dirigidos contra el FP4, y los puso en contacto con la spike viral y no reaccionaron. Así que esta teoría teórica en la práctica no pudo ser demostrada. Lo que sabemos en definitiva es que este autoanticuerpo son complejos que están dirigidos, por un lado, contra el factor plaquetario 4 y del otro lado hay un polianión que no es la heparina, pero que no sabemos cuál es. Puede ser el DNA liberado de la vacuna, pero en los pacientes que tienen vacuna RNA, ¿qué pasa? Pueden ser NETs liberadas de los polimorfonucleares o de los monocitos a partir del todo el lío inflamatorio que produce la vacuna. Pueden ser proteínas de la cubierta adenoviral. Esto sí está demostrada, esta última opción. Una proteína del adenovirus que se llama exón, esta sí se demostró que participa. Bueno, como sea, este complejo permite a través del factor plaquetario 4 se une a los glicosaminoglicanos del glicocálix y lastima el endotelio, y a través de la componente de inmunoglobulina G se une al receptor FCR2 de las plaquetas, de los monocitos, de los polimorfos, las activa, gatilla la netosis, etcétera, etcétera. Así que sabemos cómo puede producir la trombosis. Lo que no tenemos en claro todavía es cómo se produce la formación del autoanticuerpo. Vamos a la clínica. Estos pacientes llegan a nosotros diciendo dos cosas. Me vacuné y tienen algún síntoma o algún signo que me hace pensar en que tienen una trombosis. Y en esto son sustancialmente diferentes de los pacientes con HIT, que en general no llegan a nosotros porque están internados. Nos llaman para ver una persona que esté heparinizada y le bajaron las plaquetas. Así que uno se vacunó y tiene estigmas de trombosis, el otro habitualmente está internado, recibe heparina y lo que tiene es plaquetopenia. 50% de las trombosis van a ser cerebrales, un tercio acompañadas por hemorragia. Esto es por la frecuente coexistencia con plaquetopenia. De hecho, menos de 30.000 plaquetas. A hipertensión endocraniana, prácticamente todos van a tener hemorragia cerebral. Estos enfermos se morían el 70%. El TEP, que uno lo tiene borrado porque piensa solamente en cerebro y en la panza, 30% de los pacientes con VIH van a tener TEP y 20% van a tener una TBP común y corriente. Otro 20% van a tener trombosis en el lecho explácnico. Después hay casos de trombosis arterial de los miembros, que pueden ser múltiples, que pueden ser graves y terminan en la amputación. Casos mucho más infrecuentes de trombosis arterial coronaria o trombosis arterial cerebral. A la pata esta que podríamos llamar clínica, tenemos que sumar, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que sumar la parte de laboratorio, la presencia de plaquetopenia, 95%. La presencia de dímero D aumentado, yo diría que muy aumentado. Y la presencia de anticuerpos antifactor plaquetario 4, que también están presentes en el 95%, no en el 100%. El manejo es una urgencia. Debo empezar el tratamiento con la sospecha. En especial, la urgencia es más urgente si el paciente tiene menos de 30.000 plaquetas y o sangrado cerebral. Mi primera maniobra es la gamma-globulina. La gamma-globulina sirve para dos cosas: subir las plaquetas e inactivar las plaquetas que ya están activadas circulando. La gamma-globulina negativiza las pruebas funcionales, no así el ELISA. Empezar la anticoagulación con lo que tengo a mano. Idealmente todo el mundo dice no uses heparina. Esto no tiene un gran fundamento científico, porque en realidad el 95% de estos pacientes, si les haces pruebas funcionales con heparina, no se agravan por la heparina. Hay un 5% que tiene reacción cruzada con la heparina y ahí la heparina debería ser deleteria. En la práctica, como nadie tiene a mano el... ¿Cómo eliminamos esto? La pruebita, como nadie tiene a mano la prueba, optan por lo más sencillo, que es en todo el mundo eliminar la heparina.
¿Listo? Bien, ok. La anticoagulación hay que tener la precaución de tener asegurada una hemostasia suficiente, es decir, si el fibrinógeno está bajo, corregirlo, si las plaquetas están muy bajas, subirlas. La transfusión de plaqueta hay que hacerla con cautela porque estos pacientes, como todos los cuadros de activación, como por ejemplo la PTT, la transfusión de plaquetas puede agravar la trombosis, sobre todo la trombosis arterial, y puede aumentar la mortalidad. Así que la idea es darle plaquetas una vez que el paciente ya esté protegido por la transfusión previa de gamma globulina. Los corticoides se suelen utilizar si no tengo a mano gamma globulina o si la plaquetopenia es muy extrema, como para acelerar la recuperación. La plasmaféresis se utiliza en aquellos casos que han fallado el tratamiento anterior, y algunos la recomiendan de entrada en casos de extrema gravedad, que son los casos que debutan con hemorragia cerebral y plaquetopenia grave. Hay unos scores, el más conocido se llama FAPIC, y los pacientes que tienen un score FAPIC alto ameritarían plasmaféresis de entrada y con eso la mortalidad disminuye en forma importante. Otros tratamientos son muy puntuales, como es la cirugía descompresiva en el caso de hipertensión endocraniana o en el caso de ACV arterial. Está contraindicada la trombolisis, aunque el paciente esté en ventana. Estos pacientes pueden ir a la trombectomía. ¿Cuánto tiempo los anticoagulo? 3 meses y mientras el autoanticuerpo esté positivo. El autoanticuerpo puede persistir meses, sobre todo si lo mido a través del ELISA. Las pruebas funcionales negativizan antes. Lo más probable es que yo no pueda monitorear el anticuerpo, así que me debo conformar con sus esbirros, con los que indican que el anticuerpo está molestando. La plaquetopenia debe desaparecer, el fibrinógeno debe subir, el dímero D debe negativizarse. Caso contrario, debería prolongar la anticoagulación. Algunas perlas clínicas. El ELISA no es totalmente sensible. Un ELISA negativo va en contra, pero no lo descarta. Debería ir en estos casos, si la sospecha clínica es muy fuerte, a las pruebas funcionales. Tampoco es totalmente específico. Un ELISA positivo solo, si otro dato, no alcanza para diagnosticar el síndrome. Un porcentaje de pacientes infectados por COVID, un porcentaje de dadores de sangre por demás sanos y un porcentaje no despreciable de vacunados recientemente van a tener un ELISA positivo, con densidad óptica baja, con pruebas funcionales negativas y sin plaquetopenia. Lo más probable es que no tenga ELISA, ni positivo ni negativo, que no lo pueda hacer. Así que si el resultado no está disponible, debo considerar que mi enfermo tiene un BID primero si no tiene un COVID, o sea, si es una PCR negativo. Se vacunó hace poco, sobre todo con una vacuna adenoviral. La trombosis es en un sitio infrecuente, tiene sangrado cerebral, tiene dímero muy aumentado, tiene fibrinógeno bajo y no tiene evidencias de microangiopatía. En este caso, sospecho que lo que estoy viendo es un BID. Existe el BID sin trombosis y existe el BID sin plaquetopenia. Es poco frecuente, pero existe. Estos cuadros lo llaman pre-BID y yo debo tratarlos como si lo fuera, sobre todo si tengo un dímero D muy alto, si tengo un cuadro clínico muy sugestivo, como una cefalea persistente, incoercible, severa. En estos casos debo tratarlos. Otros son un poco más cautelosos y dice, bueno, a lo mejor tratamiento no, pero por lo menos darle profilaxis y repetir las imágenes en los días siguientes. En ocasiones las plaquetas se mantienen dentro del rango normal, pero uno ve que han bajado en forma abrupta, 50% en los días previos, y esto debe ser tomado como altamente sugestivo y que en los próximos días el paciente va a estar realmente plaquetopénico. Algunas situaciones especiales que hago con la segunda dosis. Bueno, los pocos casos publicados que hay se han vacunado sin problemas, esperando por lo menos 3 meses, provisto que el cuadro clínico estaba estable o que había mejorado, que no habían habido nuevas trombosis. Otra vez. En realidad desconocemos si es importante que la ELISA sea negativo, que las plaquetas estén normales, que el fibrinógeno esté normal, pero la recomendación es que sí, que si los vas a vacunar, sobre todo si el enfermo ya no está más anticoagulado y no le podés hacer el ELISA, por lo menos que no tenga plaquetopenia, que tenga un fibrinógeno y un dímero normales. En algunas sugerencias, tal vez al principio, y sobre todo países que podían elegir qué plataforma utilizar, había sugerencias de no utilizar vacuna adenoviral en mujeres jóvenes, en personas con trombofilia, con historia de trombosis venosa cerebral o con historia de HIT. De todos modos, han aparecido algunos reportes de pacientes con historia de HIT o de trombosis cerebral que fueron vacunados para coronavirus y no pasó absolutamente nada. Para terminar,
Este síndrome lo vemos en hasta 2 por 100.000 vacunados menores a 50 años. Aparece entre los 5 y los 28 días después de la vacunación. El tiempo clave es entre la primera y la segunda semana. Sin embargo, tengan en cuenta que los criterios WHO no incluyen el timing. Así que eso deja abierta una ventana muy grande. Un paciente que se vacunó hace 3 meses y viene con un cuadro que parece un BIT. ¿Es un BIT? No lo sabemos. Generalmente se va a ver después de la primera dosis de una vacuna adenoviral. Puede aparecer a cualquier edad, pero es mucho más frecuente o más incidencia en los jóvenes, en especial con vacunas adenovirales. La plaquetopenia es muy orientadora, pero no excluye. Es más probable que haya plaquetopenia si la vacuna es adenoviral, pero la plaquetopenia puede faltar o instalarse a posteriori. Una caída brusca de más de un 50% es muy sugestiva. Plaquetas normales y un dímero bajo van muy en contra. La trombosis puede ser arterial, venosa, afectar un sitio infrecuente o un sitio múltiple. Esto va muy a favor. Pero también puede ser un TBP, una TBP o un TEP común y corriente. La trombosis puede ser inaparente, al menos de entrada. Sospechar en estos casos el síndrome por la presencia de plaquetopenia y un dímero D muy elevado. La relación de este síndrome con la toma de anticonceptivos, con la presencia de trombofilia o con la etnia, por ahora entra en el terreno de las dudas. La segunda dosis es posible. Nada más, muchísimas gracias por su atención.